Y bien, hay dos politólogos, o sociólogos, politólogos jóvenes. Hay toda una nueva generación de politólogos en el Perú. Hay, incluso ya no tan nueva, pero hay varios que son brillantes, realmente mucho mejores que los anteriores politólogos que tenemos. Estamos ahora con Rodrigo Barrenechea. Rodrigo Barrenechea ha publicado un libro que se llama Becas, Bases y Votos, Alianza para el Progreso y la Política Subnacional en el Perú. Es una radiografía de cómo funciona, cómo se organiza Alianza para el Progreso, que es un partido, el partido de los que, bueno, es un partido emergente que ha crecido y ha tenido, en un contexto en el que los partidos se repliegan, este más bien se ha expandido. Y hay otro libro de Mauricio Zabaleta que iba a estar presente acá, pero no ha llegado, Coaliciones de Independientes, las reglas no escritas de la política electoral, y se refiere a, bueno, las cuales todo este mundo de los movimientos regionales, los movimientos locales que han reemplazado a los partidos en el interior del país, y sobre todo en el interior del país. Bueno, Rodrigo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Vamos a ver si llega Mauricio. Pero estos libros han salido casi simultáneamente. Cuéntanos, efectivamente, digamos, lo que vemos es que hay un repliegue creciente de los partidos políticos, hay una fragmentación política creciente. En cada elección regional y local, pues hay menos, digamos, los partidos ganan menos alcaldías, menos gobiernos regionales, ¿no es cierto? Están alejándose cada vez más. Sin embargo, hay un partido que sí ha tenido una expansión, ¿no? En la última elección este partido es el que ha tenido más, que entiendo, ha ganado más alcaldías. Fuerza Popular también ha intentado hacerlo, no sé si ha tenido resultados, pero en general este es el que más ha ganado. Cuéntanos cómo se organiza este partido, en qué consiste. Bueno, una primera idea básica, digamos, es que los políticos necesitan estructuras de movilización, ¿no? Para el acto básico de hacer que, digamos, los votantes marquen un símbolo, tú necesitas movilizar personas, ¿no? Movilizar personas que introduzcan una idea, o al menos una marca, un símbolo en la cabeza de las personas, ¿no? Y para eso tú necesitas estructuras, organizaciones, ¿no? Bases, digamos, ¿no? Y claro, tradicionalmente, o lo esperable, es que los partidos políticos ofrezcan estas movilizaciones, estas bases sociales, ¿no? En el Perú, como tú has señalado, ahí estamos en una especie de proceso post-colapso que nunca se ha recuperado, digamos. Claro. Y pues los políticos están creando nuevas formas de movilizar a las personas, nuevas estructuras de movilización, ¿no? Y me parece que ambos libros tratan de describir precisamente esas soluciones, digamos, que encuentran los políticos en los niveles subnacionales de gobierno para movilizar a esas personas, generar estructuras, bases de apoyo elementales, digamos, que les permitan hacer política, ¿no? En su forma más elemental, es decir, ganar elecciones, ¿no? Yo diría que, digamos, el libro, por ejemplo, el libro de Mauricio describe con esta etiqueta tan acertada de coaliciones independientes lo que hay, yo creo, en la mayoría del país, que es esas asociaciones ad hoc, digamos, de políticos sin partido, que se asocian a veces con movimientos regionales o a veces con el membrete de partidos políticos, pero que ellos manejan sus recursos privados, ¿no? Y en base a medios de comunicación, en base, en fin, a recursos varios que Mauricio explica, postulan y ganan posiciones de gobierno. El caso de APP es en algunos sentidos similar y en otros muy diferente, ¿no? A diferencia de los partidos políticos en general, que cada vez están más, como dices tú, retraídos, y de los movimientos regionales en general, digamos, APP no depende de los recursos que movilizan sus propios candidatos, ¿no? Más bien los candidatos dependen de los recursos que moviliza APP, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que le permite a este partido tener esta capacidad para sostenerse en el tiempo, ¿no? Los partidos nacionales en las regiones, en tanto dependen de los recursos movilizados por los candidatos de manera privada, una vez que la elección se acaba, el candidato no le debe nada al partido, claro, ¿no? Claro. Y entonces es un agente libre nuevamente para formar otra coalición de independientes, como diría Mauricio, ¿no?
En el caso de APP no es así, ¿no? En el caso de APP hay este lazo más de largo plazo porque efectivamente es el partido el que provee los recursos para la movilización. Por supuesto, en algunas zonas del país. En otras zonas el partido se comporta como los otros partidos del Perú, que son básicamente membretes, nada más. Y bueno, estos recursos vienen del consorcio universitario, digamos, de la Universidad César Vallejo, de todas esas empresas de los Acuña, ¿no? De César Acuña en particular. De ahí vienen estos recursos. ¿Qué recursos? Porque lo que yo leí en tu libro es que básicamente él monta un sistema más o menos clientelista, ¿no? Ofrece una serie, ofrece becas, ofrece programas de capacitación, en fin, a las gentes, a los maestros, por ejemplo, y así estos se incorporan. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos? Pues sí, eso es, yo hice trabajo de campo, digamos, en el norte del país, que es donde el desempeño de APP, digamos, es el mejor, ¿no? En términos electorales, y pues lo que encontré era precisamente eso, ¿no? Que, digamos, hay esta especie de coincidencia territorial en ocasiones entre la estructura de la universidad y la del partido, ¿no? Y entonces la presencia de la universidad, digamos, permite al partido pues movilizar recursos para generar bases de apoyo, ¿no? Como tú dices, digamos, en una lógica clientelar, en el sentido de opuesto a programático, ¿no? Opuesto a ideas, en base a beneficios particulares, en algunos casos a población, que te permite generar bases de apoyo, en otros casos, como menciona el título, esta idea de las becas, que no es una cosa masiva ni generalizada, pero sí, digamos, sucede con operadores políticos, que permites, digamos, generar una especie de lealtad con estos operadores políticos, como una especie de fidelización, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque, digamos, tienes que por lo menos, tal como veo yo a veces el tema de la política, esto es como un gran mercado, ¿no? Es un gran mercado en el que se encuentran políticos sin partido y partidos sin políticos, ¿no? Y, digamos, los partidos que ofrecen las mejores condiciones para la competencia son los que atraen a los mejores candidatos o los que tienen capacidad para retenerlos, ¿no? Y bueno, con estos recursos que moviliza APP, efectivamente, digamos, logra retener y conseguir también los mejores candidatos, ¿no? En algunas zonas, como digo, en las zonas en las que hay esta coincidencia territorial, ¿no? En otras se comporta básicamente como los partidos nacionales en general, que son membretes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ayacucho, del expresidente regional Oscorima, pues ahora ya sabemos que el presidente Oscorima postuló con otro partido, ¿no? No hubo una relación de largo plazo, efectivamente, porque, bueno, al menos como Oscorima es independiente económicamente. Sí, y no hay esta coincidencia territorial en Ayacucho, en consorcio y partido, ¿no? Ajá. El único partido que de alguna manera está creciendo, fuera de Fuerza Popular, que aparentemente también está creciendo gracias al voluntarismo y al trabajo de la lideresa Keiko Fujimori, ¿no? Y me imagino que algún recurso también puesto por el secretario general y otras personas que están en ese partido. Pero el único partido que está creciendo de una manera más notoria es este, que lo hace sobre la base de relaciones clientelares, ofreciendo algunos beneficios, algunos recursos, que son básicamente que becas y capacitación. Sí, en algunos casos, por ejemplo, hay como decía, ¿no? Eso más lo que encontré, por ejemplo, en casos de candidatos, operadores políticos, ¿no? En otros casos hay beneficios materiales más, tipo campañas de salud, campañas de educación infantil, ¿no? Hay unos nidos en el norte del país. ¿Tienen una fundación? Una fundación, sí, claro. Que hace ese tipo de cosas. Sí. Claro, sí, pues, ahora, esto no lo pueden replicar a nivel nacional, es imposible. Ese es el otro ángulo de este asunto, ¿no? Que es que, claro, Alianza para el Progreso, yo creo efectivamente que es un caso de éxito relativo, partidario, en comparación a lo que sucede con los demás partidos nacionales, ¿no? Pero también me parece que, y esta elección también me parece que ha demostrado eso, tiene una especie de techo en esta estrategia, ¿no? Porque, digamos, tiende a ser más efectivo alrededor de estos espacios regionales en los que hay esta coincidencia territorial, ¿no? Pero en tanto en las demás regiones se comporta, como repito, como la mayoría de partidos. Ahora, no se puede, es un partido que nace de esta forma
y que empieza a crecer, ¿no puede evolucionar hacia un partido relativamente programático o es imposible? Pues yo creo que en teoría podría suceder, ¿no? El tema es qué incentivos puede tener para hacerlo y bueno, que en general los partidos programáticos surgen de procesos de actores sociales muy fuertes, ¿no? No se trata, digamos, solamente de un asunto de voluntad. Entonces, pues sí, yo creo que en teoría es posible, pero creo que es poco probable. ¿Tú crees que, bueno, además partidos programáticos eran más orgánicos en la época de las grandes ideologías? Exacto, pues, a eso me refiero con fracturas sociales fuertes, ¿no? Antes de la caída del muro de Berlín, después ya, después del fin de la historia ya no hay partidos programáticos, hay poco. Pero por ejemplo, Fuerza Popular del Fujimorismo, ¿es un partido programático? Porque no es tampoco clientelar. Bueno, digamos, todos los partidos tienen de ambos, ¿no?, componentes. Tal vez Alianza para el Progreso es más puramente clientelar, digamos, que otros partidos. Y claro, como digo, Fuerza Popular probablemente tiene un componente de ambas, pero es cierto que Fuerza Popular, digamos, ha movilizado una especie de reputación, ¿no? Y entre, por supuesto, el sector del país que recuerda a Fujimori con aprecio y etcétera, pues eso también es un recurso político, ¿no? Claro. Es un recurso, una idea que tú puedes movilizar, ¿no? Y yo creo que pues eso es lo que está haciendo el Fujimorismo, ¿no? Me parece, construir una especie de reputación, para no decir de ideología, no sé si es exactamente una ideología, pero es una reputación alrededor de una memoria y también de una serie de temas que ellos tratan de posicionarse, ¿no? Seguridad y cosas por el estilo. Claro, en el libro de Zabaleta se dice que los actores políticos se inscriben en un partido o participan a través de un partido si es que este partido les ofrece algunos recursos, como por ejemplo ideológicos, ideacionales, programáticos, reputación, o algunos recursos, algunos medios, que sería el caso más bien de Alianza para... Claro, digamos, partidos como el de Acuña ofrecen recursos organizativos, administrativos, clientelares. Hay otros partidos que ofrecen reputaciones, ideologías, ¿no? Y que si son elementos que pueden movilizar a la población, pues son... Ahora, en la mayor parte de los casos, lo que ocurre son estos pequeños que no se adscriben a partidos y que son coaliciones de independientes, como dice él, que se forman simplemente para llegar al poder, quizás asaltarlo o no de alguna manera y beneficiarse económicamente, porque si no hay ideología, no hay largo plazo, porque se disuelven después de... ¿Cuál es lo que digamos es o hay un sentido político ahí, hay algún elemento, hay alguna esencia programática que no hay alguna voluntad de servir? Bueno, los politólogos en general asumimos siempre que, digamos, el objetivo principal de los políticos es alcanzar el poder, ¿no? Yo creo que esa es una simplificación que usamos, porque claro, las cosas son más complejas y hay a veces motivaciones, como digo, puramente ideológicas, a veces y realmente pues eso, no tan instrumental si se quiere, pero yo creo que, digamos, caídas estos grandes relatos que tú comentabas hace un rato, pues esto es, vivimos ahora como una especie de la política desnuda, ¿no? Es ya, digamos, queda muy, muy desnuda esta intención de búsqueda del poder por el poder, digamos, tal vez, y que lo hace un poco más, tal vez, chocante a veces. Pero yo creo que, digamos, como principio, es cierto que los políticos pues buscan el poder principalmente. Y no se avisora ningún cambio de tendencia, ¿no? Al contrario, en cada elección hay cada vez más movimientos de ese tipo y no hay ningún incentivo, ninguna fuerza que lleve a una aglutinación mayor, conversión de estos movimientos en organizaciones estables o en protopartidos o en fin, no hay es decir, no estamos condenados a una democracia de ese tipo. Pues sí, a ver, no necesariamente estamos condenados, la historia, digamos, no necesariamente es tan estática, ¿no? Pero sí, como comentaba, yo creo que sí es cierto que pues estructuras más ideológicas y que aglutinen más elementos de lo que puede aglutinar una estructura puramente clientelar, digamos, son
históricas muy fuertes, ¿no? Lo más cercano que hemos tenido es, yo creo que los 90s, y precisamente esa etapa generó lo que es ahora el fujimorismo, ¿no? Ahora hubo el germen de algo que pudo ser una especie de partido anti-fujimorista, que era Perú Posible, claro, pero que por otros motivos, ya sabemos, ha fracasado como proyecto político, está en proceso de descomposición, ¿no? Pero son esas que permiten a los partidos y a los políticos generar estas estructuras de movilización más amplias, ¿no? Claro. Cuando se van a dar esas fracturas es imposible. Porque ahora lo que vemos es estos pequeños movimientos, estas coaliciones independientes que se forman para llegar al poder en una municipalidad o en la región y en algunas municipalidades. Bueno, la preocupación del alcalde o del presidente regional es sobrevivir, mantenerse, no ser revocado, sí, y para eso hace un montón de pequeñas obritas o hace clientelismo también directamente desde el poder, y así es como, y si llega a la mayor cantidad de gente, entonces puede ser reelegido. Y digamos, es una cosa muy inmediatista, no hay una visión pues de desarrollo local, de desarrollo regional, ¿no? Tenemos que, eso no puede ser, porque en algún momento tenemos que evolucionar. Bueno, sí, estamos con una especie, como digo, también de momento como inercial, ¿no? En el que estamos encerrados en una lógica sin organizaciones políticas, en el que tienen intereses de corto plazo, coaliciones independientes ad hoc para ganar una elección y así. Y nuevamente, no quiero sonar repetitivo, pero esas cosas, esos procesos se rompen con procesos de fractura grandes, ¿no? Ya no hay ningún proceso de fractura. Bueno, pero a estas alturas, digamos, claro, en otros países, no sé, qué sé yo, el MAS es un proceso, ¿no? Y surge de un proceso de fractura fuerte en la sociedad boliviana, ¿no? Son procesos que por lo general no son del todo agradables, hay convulsión social y etcétera, etcétera. Y de esos procesos es que salen los partidos ideológicos, ¿no? Y eso pasó efectivamente con el fujimorismo frente a la lucha contra Sendero y todo lo demás, pero claro, después, ahora quizás el Partido Nacionalista quiera convertirse en el partido antifujimorista. Eso es lo que quiere al desplazar a Alan García del poder, al digamos, hacer lo posible para que Alan García no participe, ¿no? Bueno, Rodrigo Barnechea, felicitaciones por este libro, Becas, Bases y Votos. Muchas gracias por tu participación. Vamos a una pausa.